Bienvenidos a Confesiones de Infieles. Empecemos con la historia de hoy. Si alguien me hubiera preguntado, cuando empezaron a salir mal las cosas, no habría señalado el día en que descubrí a mi esposa engañándome. Habría señalado el mes anterior a ese. Mi nombre es Walter, y durante 12 años, Rachel había sido mi compañera en todo. Teníamos una buena vida. No éramos ricos, pero teníamos un hogar cómodo, un hijo de 7 años llamado Mason, trabajos estables. Y una rutina que funcionaba. Al menos, eso es lo que yo creía. Entonces, Rachel empezó a cambiar. No fue una sola cosa grande. Fueron 100 cosas pequeñas. Dejó de dejar su teléfono, en la encimera de la cocina. El teléfono iba a todas partes con ella, incluso cuando caminaba hacia el cuarto de lavado. Si vibraba, ella echaba un vistazo a la pantalla, sonreía por medio segundo, y lo bloqueaba. Antes de que yo me acercara lo suficiente para verlo. En la cena, se distraía, en medio de las conversaciones. ¿Estás bien?, le pregunté una noche. Ella levantó la vista, como si yo hubiera interrumpido un sueño. Sí, solo estoy cansada. ¿Has estado cansada? Durante 3 semanas. Ella forzó una pequeña sonrisa. He tenido mucho trabajo. Yo asentí, pero no le creí. La distancia seguía creciendo. Dejó de buscar mi mano, cuando veíamos películas. Los besos de buenas noches se convirtieron en besos rápidos. Incluso las conversaciones sencillas se sentían apresuradas, como si ella tuviera otro lugar en el que preferiría estar. Yo lo notaba todo. Simplemente, no decía mucho. Nunca he creído en acusar a alguien, sin tener pruebas. Una vez que lanzas una acusación, no puedes retractarte. Si yo estaba equivocado, dañaría mi propio matrimonio. Si yo tenía razón, la verdad se mostraría por sí sola, tarde o temprano. Así que, observé. Escuché. Y recordé. El viernes por la tarde, Rachel entró a la oficina de mi casa, llevando una bolsa de viaje. Mi mamá llamó, dijo ella. Ha estado teniendo problemas, con algunas cosas en su casa. Pensé en llevar a Mason durante el fin de semana, y ayudarla un poco. Levanté la vista de mi computadora portátil. ¿Quieres que yo vaya? Ella negó con la cabeza. Tienes que trabajar, el lunes por la mañana. No tiene sentido que hagas el viaje. Eso tenía sentido. Mason entró corriendo a la habitación, con su mochila colgando, a medias, de un hombro. Papá, la abuela dijo, que mañana hará panqueques. Me reí. Entonces será mejor, que me guardes algunos. Lo haré. Rachel sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Volveremos, el domingo por la noche. Me puse de pie, llevé sus maletas a la camioneta. Y ayudé a Mason a abrocharse el cinturón de seguridad. Rachel se subió, al asiento del conductor. ¿Estás seguro de que estarás bien tú solo?, preguntó ella. Creo que puedo sobrevivir 2 días. Ella rió suavemente. Te llamaré, cuando lleguemos. Aquí estaré. Se inclinó, y me dio un beso rápido, antes de encender el motor. Los vi salir por la entrada de la casa, hasta que la camioneta desapareció, al doblar la esquina. La casa se volvió silenciosa. Demasiado silenciosa. Pasé el resto del viernes, poniéndome al día con el trabajo, pedí comida para cenar. Y vi un partido de béisbol, sin que nadie me pidiera el control remoto. Se sentía extraño, no mal, solo diferente. Mirando hacia atrás, esa fue la última noche, en la que mi vida se sintió ordinaria. Solo que, aún no lo sabía. La mañana del sábado, comenzó como cualquier otra. Preparé café, corté el césped, y pasé una hora limpiando el garaje. Era el tipo de fin de semana, en el que nada parecía importante. Alrededor del mediodía,
Estaba apoyando una escalera contra la pared, cuando escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Walter. Me di la vuelta, y vi a mi vecino, Calvin, cruzando la calle hacia mí, con una botella de agua en la mano. Calvin había vivido en nuestra calle, durante años. No era entrometido, pero notaba cosas, que la mayoría de la gente pasaba por alto. Buenos días, Walter. Buenos días. Él miró hacia mi casa. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tuviste visitas, el jueves por la tarde? Fruncí el ceño. ¿El jueves? Sí. Había una camioneta negra, estacionada en tu entrada, durante bastante tiempo. Mi estómago se encogió. Jueves. Yo no había estado en casa. ¿A qué hora? Alrededor de las 3, creo. Eso fue justo en medio de mi jornada laboral. ¿Viste quién era? Solo un tipo. Alto, llevaba una gorra de béisbol, y caminó hacia tu puerta principal. ¿Se fue? Calvin asintió. Aproximadamente una hora después, casualmente miré hacia allá, cuando se alejaba en el auto. Mantuve mi rostro neutral. ¿No lo reconociste? No. Pensé que tal vez era un amigo, o alguien de paso. Tal vez. Calvin se encogió de hombros. De todos modos, solo pensé en preguntar. Te lo agradezco. Él regresó, cruzando la calle. Me quedé allí de pie, durante unos segundos. Jueves, a las 3. Yo sabía exactamente dónde había estado, en el trabajo. Entonces, recordé algo, en lo que no había pensado en meses, la cámara del timbre. Entré a la casa, tomé mi teléfono, y abrí la aplicación. Las grabaciones, estaban todas allí. Me desplacé hacia atrás, hasta el jueves. Alrededor de las 2:50 de la tarde, apareció una notificación de movimiento. La toqué. Una camioneta negra entró en mi entrada. El motor se apagó. Un hombre se bajó. Llevaba gafas de sol, una chaqueta gris, y una gorra de béisbol, hundida sobre su rostro. Caminó hacia mi puerta principal, con la confianza de alguien, que sabía exactamente a dónde iba. Antes de que él, siquiera alcanzara el timbre, la puerta principal se abrió. Rachel ya estaba parada allí. Ella sonrió, no con la sonrisa educada que le daba a los repartidores, ni la sonrisa que le daba a los vecinos. La sonrisa era diferente, cómoda, familiar, como si lo hubiera estado esperando. Se hizo a un lado, sin decir una palabra. El hombre le devolvió la sonrisa, y entró directamente. Rachel miró rápidamente, de un lado a otro de la calle, antes de cerrar la puerta detrás de él. La grabación terminó. Me quedé mirando mi teléfono. Luego, la reproduje una y otra vez. Cada vez, otro detalle me llamaba la atención. Ella no se había visto sorprendida. No había preguntado, ¿quién era él? Había abierto la puerta, antes de que él, siquiera tuviera la oportunidad de tocar. Eso significaba, que ella sabía exactamente, cuándo iba a llegar. Abrí la siguiente grabación. Casi 2 horas después, la puerta principal se abrió de nuevo. El hombre salió primero. Rachel lo siguió, hasta el porche. Se pararon muy juntos. Él dijo algo, que la hizo reír. Luego, ella se acercó, y le quitó algo, de la parte delantera de su chaqueta. No fue un gesto casual. Fue natural, cómodo. El tipo de cosa que haces sin pensar, cuando eres cercano a alguien. Él le sonrió por última vez, antes de subir a la camioneta. Rachel se quedó en el porche, hasta que él se perdió de vista. Luego, volvió a entrar, y cerró la puerta. Esa fue la última grabación, hasta que llegué a casa del trabajo, más tarde esa tarde. Me recliné en mi silla. Podría haberla llamado. Podría haber exigido respuestas.
Pero una sola grabación no era suficiente. Las personas pueden explicar casi cualquier cosa, cuando solo tienes una pieza de la historia. No. Si había algo pasando, yo quería toda la verdad. Rachel no iba a volver a casa, hasta el domingo por la noche. Eso me daba un día entero. Y yo sabía, exactamente, cómo lo iba a usar. Yo estaba fuera de la casa, a las 8 de la mañana del domingo. Conduje hasta una tienda de electrónica, al otro lado de la ciudad, donde nadie me conocía. No necesitaba que nadie me hiciera preguntas, ni me diera charla. Compré 4 pequeñas cámaras inalámbricas. Eran simples, activadas por movimiento, de alta definición, fáciles de ocultar, y se conectaban a la misma aplicación que la cámara de mi timbre. El cajero sonrió, mientras escaneaba las cajas. ¿Añadiendo un poco más de seguridad? Algo así. Pagué, cargué todo en mi camioneta, y conduje directo a casa. La primera cámara fue colocada en una estantería de la sala de estar, escondida detrás de una fila de fotos familiares. La segunda la puse sobre los gabinetes de la cocina, donde se mezclaba con la sombra, cerca del techo. La tercera apuntaba al pasillo que conducía a nuestro dormitorio. La última fue la que me llevó más tiempo. La instalé dentro del dormitorio, oculta dentro de un reloj de madera decorativo que estaba encima de la cómoda. La lente era casi imposible de notar, a menos que supieras exactamente dónde mirar. Cuando terminé, probé cada cámara, desde mi teléfono. Sala de estar, cocina, pasillo, dormitorio. Todos los ángulos eran claros. Cada entrada estaba cubierta. Me paré en el medio de la sala de estar, y miré a mi alrededor. Nada parecía diferente. Así era, exactamente, como lo quería. Al final de la tarde, todo estaba listo. Alrededor de las 6:30, la camioneta de Rachel entró en el camino de entrada. Esta vez, lo vi en vivo, a través de la cámara del timbre, antes de salir. Mason saltó primero. «Papá». Corrió hacia mí, y me rodeó con sus brazos. «Hola, amigo. Prometiste que hoy construiríamos la pista de carreras». Lo recuerdo. Rachel llevó 2 bolsas, hacia el porche. «Mi mamá te da las gracias de nuevo, por dejarme quedar un día extra». «No hay problema. Ella necesitaba la ayuda. Me alegra que pudieras estar allí». Nuestros ojos se encontraron, por un segundo. Si ella se sentía culpable, lo ocultó muy bien. Se veía, exactamente, como siempre lo había hecho, tranquila, relajada, cómoda. Como si la tarde del jueves nunca hubiera sucedido. Adentro, Mason desapareció en la sala de estar, para desempacar sus juguetes. Rachel entró en la cocina. «Te traje un poco de pastel». «Yo comeré un poco más tarde», sonrió. «¿Sobreviviste sin nosotros?» «Apenas». Ella rió. «Sabía que nos extrañarías». «Sí que extrañé a Mason». Ella levantó una ceja. «¿Solo a Mason?» La miré, directamente a los ojos. «Supuse que sabrías, que a ti también te extrañé». Ella sonrió de nuevo, pero esta vez, pareció forzado. Tal vez lo imaginé. Tal vez no. La cena fue ordinaria. Mason habló de cuando fue a pescar con su abuelo. Rachel completó los detalles. Yo hice preguntas. Sonreí. Me reí, cuando todos los demás se reían. Si alguien nos hubiera estado observando, habrían pensado que éramos una familia normal, compartiendo una comida normal. Pero, cada vez que Rachel me miraba, yo me preguntaba si ella estaba recordando el jueves. O si creía que se había salido con la suya. Llegó la mañana del lunes. Me fui a trabajar, como siempre. Antes de salir de la entrada de la casa, besé a Mason en la cabeza. Rachel estaba de pie, junto a la puerta principal,
sosteniendo una taza de café. Que tengas un buen día. Tú también. Ella se despidió con la mano, mientras yo me alejaba. Unos 20 minutos después, estacioné a 3 calles de distancia, en lugar de ir a la oficina. Abrí la aplicación de la cámara. Luego, llamé a mi jefe. David, voy a llegar un poco tarde esta mañana. ¿Todo bien? Sí. Solo necesito encargarme de un asunto en casa. Tómate tu tiempo. Colgué. Luego, esperé. A las 10:16, mi teléfono vibró. Movimiento detectado, en la puerta principal. Abrí la transmisión en vivo. La misma camioneta negra entró lentamente en la entrada de mi casa. El mismo hombre se bajó. Rachel abrió la puerta principal, antes de que él llegara a ella. Esta vez, ni siquiera fingió esperar. Caminó directamente hacia él. Rodeó su cuello, con ambos brazos. Luego, lo besó. No fue un beso rápido. No fue algo que pudiera justificarse con excusas. Fue un beso real. El tipo de beso, reservado para alguien a quien deseas. Los dos desaparecieron, dentro de mi casa, juntos. Vi la cámara de la sala de estar, cobrar vida. Rachel se rió, mientras lo tomaba de la mano. El hombre miró alrededor de la habitación, como si perteneciera allí. No estaba nervioso. No estaba preocupado. Eso, me lo dijo todo. Esta no era su primera vez. Cambié a la cámara del pasillo. Caminaron hacia el dormitorio. Rachel miró hacia atrás, una vez. No porque hubiera escuchado algo, sino, casi por costumbre. Luego, cerró la puerta del dormitorio, detrás de ellos. Me quedé mirando la pantalla, durante varios segundos. Luego, tomé con calma las llaves de mi camioneta. No encendí el motor. Aún no. En su lugar, presioné un botón, guardar grabación. Luego, otro, hacer copia de seguridad, en el almacenamiento en la nube. Yo no iba a hacer un movimiento, hasta que cada segundo de esa grabación existiera en más de un lugar. Porque, a partir de ese momento, yo no estaba actuando como un esposo enojado. Yo estaba construyendo un caso. Y aún, no había terminado. No conduje a casa, esa mañana. Esa habría sido la decisión fácil. En cambio, me quedé exactamente donde estaba, hasta que las grabaciones terminaron de subirse. Luego, vi cada segundo. La cámara de la sala mostraba a Rachel sirviendo café, mientras el hombre se ponía cómodo. En mi sofá. Él no preguntó dónde estaba nada. Él ya lo sabía. Eso, me dijo mucho más, que el beso. Esta no era una primera reunión. Ni siquiera era una relación nueva. Él conocía mi casa. Sabía dónde estaban mis tazas de café. Sabía exactamente a dónde pertenecía. Las cámaras del pasillo los mostraban caminando hacia el dormitorio, tomados de la mano. 1 hora y 43 minutos después, volvieron a salir. Rachel se arreglaba el cabello, mientras entraba al baño. El hombre se alisó la camisa, y se rió de algo. Luego, regresaron a la cocina, como si nada hubiera pasado. Dejé de mirar. Yo tenía todo lo que necesitaba. Conduje a mi oficina, y trabajé el resto del día, como si nada hubiera pasado. Cuando llegué a casa esa noche, Rachel estaba preparando la cena. Ella sonrió. «Llegas tarde». Tenía mucho que terminar. Mantuve tu plato caliente. Gracias. Nos sentamos a la mesa, con Mason entre nosotros. Él habló sobre la escuela. Rachel le preguntó sobre un examen de ortografía. Yo escuchaba. De vez en cuando, ella me sonreía. Yo le devolvía la sonrisa. Ella no tenía idea de que yo había visto a otro hombre besarla, en mi propia casa. Menos de 8 horas antes.
Esa noche, después de que todos se fueron a la cama, copié cada grabación en una memoria USB. Luego, en otra. Luego, en un disco duro externo. Finalmente, subí todo, a una cuenta segura en línea. Si algo le pasara a mi teléfono, o a mi computadora, la evidencia aún existiría. A la mañana siguiente, llamé a un investigador privado. Su nombre era Owen. Nos reunimos en una pequeña cafetería, antes del trabajo. Él se deslizó en el asiento, frente a mí. ¿Qué puedo hacer por ti? Le entregué mi teléfono. Mira esto. Reprodujo primero la grabación del timbre y luego las imágenes del interior de la casa. Cuando los vídeos terminaron, empujó el teléfono de vuelta, a través de la mesa. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? No lo sé. ¿Quieres averiguarlo? Lo quiero todo. Él asintió. Necesitaré el rostro del hombre. Lo tienes. También necesitaré unos pocos días. Los tienes. Sacó una libreta de su chaqueta. ¿Alguna idea de quién es? Ninguna. ¿Compañero de trabajo? No lo creo. ¿Amigo? Si lo es, yo nunca lo he conocido. Owen cerró la libreta. Lo identificaré. No quiero, solo un nombre. ¿Qué más? Quiero saber cuánto tiempo han estado viéndose. Él asintió de nuevo. Investigaré a ambos, antes de que nos fuéramos, me miró fijamente a los ojos. Un consejo. Esperé. No confrontes a tu esposa, todavía. No planeaba hacerlo. Bien. ¿Por qué? Porque las personas, que creen que están a salvo, cometen errores. Me puse de pie. Entonces, dejemos que siga pensando, que está a salvo. 3 días después, Owen llamó. Sé quién es. Tomé mis llaves. ¿Dónde estás? En mi oficina. Estaré ahí, en 20 minutos. Cuando entré, Owen ya tenía una carpeta esperándome, en su escritorio. No dijo nada, al principio. Simplemente, giró la carpeta, hacia mí. En la portada, había una fotografía. En el segundo en que vi el rostro del hombre, sin la gorra de béisbol y las gafas de sol. Lo reconocí. Y la verdad, golpeó más fuerte de lo que esperaba. El hombre de la fotografía, no era un extraño. Su nombre era Brian Collins. Yo le había estrechado la mano, 2 veces. La primera vez, fue 6 meses antes, cuando Rachel me convenció, de unirme al club de campo local. Para una recaudación de fondos benéfica. Brian había sido, uno de los organizadores del evento. La segunda vez, fue en una comida al aire libre en el vecindario, unas semanas después. En ese entonces, él era solo un rostro más. Ahora, yo sabía la verdad. Owen deslizó el archivo, hacia mí. Brian Collins, 42 años, es dueño de una pequeña firma de consultoría financiera, en el centro. Hojeé las páginas. Casado, una hija, vivía a unos 25 minutos de nosotros. Luego, llegué a las notas del investigador. Se han estado viendo, durante al menos 7 semanas, dijo Owen. ¿Cómo lo sabes? Los rastreé, durante varios días. Saqué imágenes de seguridad, de 2 negocios que accedieron a cooperar. Han almorzado juntos, más de una vez. También los fotografié, saliendo de un hotel, en las afueras de la ciudad. Él me entregó otro sobre. Adentro, había fotografías impresas. Rachel y Brian, caminando por el estacionamiento de un hotel, riendo, tomados de la mano. Con ropa diferente, en días diferentes, en ubicaciones diferentes. No fue un solo error. Era una relación. Levanté la vista. ¿Su esposa lo sabe? Owen negó con la cabeza. Por lo que sé,
no lo sabe. Bien, cerré la carpeta. No me interesa arruinarle la vida a nadie, hasta que la mía esté protegida legalmente. Owen asintió levemente. Esa es la jugada correcta. La siguiente parada fue una abogada de divorcios. Su nombre era Linda Brooks. Pasó casi una hora, revisando todo lo que yo había traído. Vio los vídeos, leyó el informe del investigador, y estudió las fotografías. Cuando terminó, cruzó las manos sobre el escritorio. Has documentado esto, muy bien. Yo quería hechos. Usted los tiene. Ella me explicó, exactamente, cómo funcionaría el proceso. Propiedades, custodia, finanzas, todo. Cuando hizo la pregunta, que yo sabía que venía, respondí sin dudarlo. ¿Quiere intentar ir a terapia de pareja antes de presentar la demanda? No. Ella estudió mi rostro, por un segundo. Respondió a eso muy rápido. Tomé mi decisión, en el momento en que otro hombre entró a mi casa. Ella asintió. Comenzaré a preparar el papeleo, mientras me ponía de pie para irme, me dijo una cosa más. No se lo diga todavía. No planeaba hacerlo. Cuanto más organizado esté, antes de que ella lo sepa, más fácil será todo esto. Eso es, exactamente, lo que quiero. Durante los siguientes 4 días, viví la misma rutina. Desayuno con mi hijo, trabajo, cena, conversaciones normales. Rachel actuó exactamente, como siempre lo había hecho. Ella se reía. Me preguntaba, sobre mi día. Me daba un beso de despedida, todas las mañanas. Cada mentira, le salía con facilidad. Yo nunca discutí, nunca acusé, nunca insinué que lo sabía todo. En cambio, observé. Las cámaras captaron a Brian, 2 veces más. Cada visita, se veía casi idéntica. Rachel lo saludaba en la puerta, antes de que él tocara. Actuaban, como 2 personas que habían dejado de preocuparse, por ser descubiertas. Esa confianza, se convirtió en su mayor error. Para el viernes por la tarde, Linda llamó. Los papeles están listos. Los recogí, de camino a casa. El sobre se sentía más pesado, de lo que debería. No por el papel, sino por lo que significaba. Esa noche, Rachel mencionó algo durante la cena. Llamaron mis padres. Levanté la vista. Quieren que Mason se quede con ellos mañana por la noche. Eso es lindo. Él extraña pasar tiempo allí. Asentí. Y ellos también, a él. Ella sonrió. Lo llevaré en auto, después del almuerzo. Tomé otro bocado de la cena, y mantuve mi voz firme. Suena bien. Por dentro, yo ya había tomado mi decisión. Mañana por la noche, por primera vez desde que esto empezó, Rachel y yo estaríamos solos. Y también lo estaría, la verdad. El sábado por la tarde, Rachel preparó la bolsa de viaje de Mason. Él estaba emocionado. El abuelo dijo, que vamos a pescar otra vez. Yo sonreí. Entonces será mejor, que atrapes uno más grande que la última vez. Lo haré. Rachel cerró la bolsa, y me miró. ¿Estás seguro de que no te importa? Para nada. Ella me dio un rápido beso en la mejilla. Dejaré a Mason, y volveré enseguida. Miré a Mason. Diviértete, amigo. Lo haré, papá. Los vi salir, de la entrada de la casa. 2 horas después, Rachel regresó sola, exactamente como yo esperaba. Entró a la casa, llevando su bolso. Mason ya está preguntando, ¿a qué hora vas a ir mañana?, dijo ella. Lo veré entonces. Ella sonrió. Me voy a cambiar. Rachel. Ella se detuvo. Tenemos que hablar. Algo en mi voz la hizo darse la vuelta. Me miró por un segundo.
¿Qué pasa? Señalé hacia el comedor. Siéntate. Ella frunció el ceño, pero sacó una silla. Entré a mi oficina, y regresé, llevando una carpeta gruesa. La dejé sobre la mesa, entre nosotros. Ella la miró. ¿Qué es esto? Ya verás. Abrí mi computadora portátil. El primer vídeo llenó la pantalla, la cámara del timbre. El jueves por la tarde, Brian caminando por el sendero delantero. Rachel abriendo la puerta principal, antes de que él siquiera llegara a ella, su sonrisa. La forma en que se hizo a un lado, sin decir una palabra, la mirada rápida que lanzó. De un lado a otro de la calle, antes de dejarlo entrar. La grabación terminó. Rachel no dijo una palabra. Hice clic en el siguiente archivo. La cámara de la sala de estar. Brian besándola. Sus brazos, alrededor del cuello de él. El pasillo. La puerta del dormitorio cerrándose, detrás de ellos. El pasillo de nuevo. Los dos saliendo, casi 2 horas después. Cerré la computadora portátil. La habitación estaba en silencio. El rostro de Rachel se había puesto completamente blanco. Sus labios se movieron, pero no salió nada. Finalmente, ella susurró, Walter. Yo la miré. Adelante. Las lágrimas llenaron sus ojos. ¿Puedo explicarlo? Negué con la cabeza. No. ¿No fue? La interrumpí. Ten cuidado, con tu próxima oración. Miró hacia abajo, a la carpeta. Cometí un error. Deslicé el informe del investigador, hacia ella. Cometiste el mismo error, durante casi 2 meses. Ella no lo tocó. Abrí la carpeta, y esparcí las fotografías, por toda la mesa. El hotel, los restaurantes, el estacionamiento, las citas para almorzar. Cada foto tenía una fecha, una hora, una ubicación. Rachel se cubrió la boca. ¡Oh, Dios mío! No, le dije, con calma. Dios no tuvo nada que ver con esto. Ella empezó a llorar. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Iba a terminarlo. ¿Cuándo? Ella no pudo responder. Yo. Susurró. Me recliné en mi silla. Tú, no me lo ibas a decir. Sus hombros temblaron. Pensaste que yo nunca revisaría la cámara del timbre. Cerró los ojos. Olvidé que siquiera grababa. Lo sé. El silencio llenó la habitación. Luego, deslicé un último documento sobre la mesa. Ella miró hacia abajo. Sus ojos se abrieron, de par en par demanda de divorcio. Se quedó mirándola, durante varios segundos. ¿Ya presentaste la demanda? Ayer. Ella me miró, con incredulidad. ¿Tú? ¿Ya lo decidiste? Lo decidí, el día que vi a otro hombre entrar a mi casa. Ella extendió la mano, sobre la mesa. Walter. Por favor, me puse de pie, antes de que pudiera tocar mi mano. Nuestro matrimonio terminó, antes de que comenzara esta conversación. Ahora ella estaba llorando, abiertamente. ¿Podemos arreglar esto? No. ¿Qué hay de Mason? Siempre seré su padre. ¿Y yo? Tomé la carpeta. Tú hiciste tu elección. Caminé hacia la puerta principal. Detrás de mí, Rachel pronunció mi nombre, por última vez. No me di la vuelta. Ya no quedaba nada que escuchar. Pasé esa noche, en la casa de mi hermano Samuel. Él abrió la puerta principal, le echó un vistazo a la carpeta en mi mano, y se hizo a un lado. ¿Te enteraste? ¿Lo hice? Él no pidió detalles, de inmediato. Sirvió 2 tazas de café,
y nos sentamos en su porche trasero. Después de que le mostré las grabaciones, se reclinó en su silla. Ella, de verdad pensó, que se saldría con la suya. Pensó, que yo nunca miraría la cámara del timbre. Negó con la cabeza lentamente. Esa es una apuesta terrible. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba. Rachel contrató a un abogado, pero no había mucho sobre lo que discutir. La evidencia hablaba por sí sola. Acordamos la custodia compartida de Mason. Esa era la única parte que me importaba a mí. Todo lo demás era solo papeleo. Una semana después, hice una visita más. No a Rachel, sino a la casa de Brian. Toqué el timbre. Una mujer respondió. ¿Puedo ayudarte? Debes ser Emily. Ella asintió, con cautela. Lo soy. Mi nombre es Walter. Su expresión cambió en el momento en que lo escuchó. Creo que tenemos que hablar. Ella me invitó a pasar. No perdí el tiempo. Puse un pequeño sobre en la mesa de café. Hay fotografías ahí dentro. Ella parecía confundida. Y una memoria USB. ¿Qué hay en ella? La razón por la que me estoy divorciando. Se me quedó mirando. No lo entiendo. Lo harás, me puse de pie, antes de que abriera el sobre. Lo siento. Luego, me fui. Nunca miré hacia atrás. Unos días después, Owen me llamó. Supuse que querría saberlo. ¿Qué pasó? Brian se mudó. Yo no estaba sorprendido. Rachel llamó varias veces, durante el mes siguiente. A veces, ella lloraba. A veces, se disculpaba. Una vez, simplemente dijo, ojalá pudiera retroceder en el tiempo. Yo respondía de la misma manera, cada vez. No puedes. Finalmente, las llamadas se detuvieron. Unos meses después, se finalizó el divorcio. Rachel y yo, llegamos a un acuerdo, sin ir a juicio. Vendimos la casa, y nos dividimos las ganancias. Acordamos la custodia compartida de Mason. Él pasaba una semana conmigo, y una semana con Rachel. No era la vida que yo había imaginado para mi hijo, pero era el mejor arreglo que podíamos darle. Cuando salí del tribunal ese día, ya no me sentía enojado. Solo, me sentía libre. La vida se volvió más tranquila. Compré una casa más pequeña, al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, solo el espacio suficiente para Mason, y para mí. El primer fin de semana que se quedó, pasamos la tarde montando su nueva habitación. Cuando terminamos, él sonrió. Me gusta estar aquí. A mí también. Mientras el sol se ponía, salí, para terminar de instalar una nueva cámara de timbre. Junto a la puerta principal. Mason observaba, desde el porche. ¿No tenía ya la casa vieja? La tenía. Entonces, ¿por qué necesitas otra? Apreté el último tornillo, y bajé de la escalera. Porque, a veces, las cosas más pequeñas, terminan protegiendo las partes más grandes de tu vida. Él no lo entendió del todo. Un día, probablemente lo haría. Esa noche, después de que Mason se fue a la cama, revisé la cámara, desde mi teléfono. El porche delantero estaba vacío, justo como me gustaba. Rachel pensó que yo nunca revisaría la cámara del timbre. Ella construyó su secreto en torno a una simple suposición, que yo la instalaría. Me olvidaría de ella, y nunca miraría atrás. Se equivocó. Esa cámara no solo grabó a un hombre entrando por mi puerta. Me mostró exactamente quién necesitaba salir de mi vida. Y mirando hacia atrás ahora, presionar el botón de reproducir fue la mejor decisión que he tomado. Gracias por mirar.